Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado contigo desde acá. Este es tu programa, tu casa, Excelencia Cristiana Televisión. Este es Testificando con Excelencia, señores. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Yo sé que muchos de ustedes la conocen y otros la van a conocer. Una joven con una trayectoria en el Evangelio poderoso, un testimonio impactante. Ella hoy la tenemos acá, ella estará testificando cómo Dios la sacó de la depresión, cómo fue abandonada por sus padres. Muchísimo trabajo había pasado. Usted sabe que cuando alguien no tiene la paternidad de sus padres, su vida da un giro por completo, ya no tiene la misma educación, pero cuando Cristo llegó a la vida de ella, la hizo libre, la cambió y la libertó. Bueno, no soy yo que estaré testificando, sino ella estará testificando cómo fue que Dios la sacó de la depresión, la vida que vivía o qué la impulsó, qué función hizo la depresión para llevarla a hacer cosas que a Dios no le agradaban, pero cuando Cristo llega todo cambia. Quien conecta contigo, tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. Y hoy tenemos a la ministra Rosy Peña. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga, me siento bendecida, animada, de verdad, que más que privilegiada de estar en tu espacio, reconociendo que somos más que bendecidos por ver la misericordia del Señor cada mañana, entendiendo de que no es la alarma la que nos despierta, sino su misericordia. Wow, amén. Tremendo. De verdad que sí, las personas les gustaría saber más de ti, cómo te llamas, o sea, de qué congregación vienes. Me congrego en la iglesia La Viña de Dios con mis pastores Yulisa y Manuel Ballester. Son gente de bendición en mi vida. Soy evangelista, Rosy Peña, una humilde servidora del Señor, entendiendo que todo en cuanto a nosotros acontece es para gloria del Señor, que nada, Joselito, es por nosotros, sino que tengo siempre claro de que solo soy una vasija en sus manos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que ya estamos listos. Les recomiendo que si está parado, siéntese, porque lo que usted va a escuchar es una palabra muy impactante que va a edificar tu vida y va a edificar toda una generación. Comparte este video, suscríbete y dale la campanita para que te sigan llegando esos mensajes poderoso. Así que nuestra hermana Rosy nos estará testificando qué fue lo que la impulsó a ella a vivir una vida depresiva. ¿Qué ocurrió con tus padres y con tu vida? Mira, yo desde pequeña venía arrastrando con ciertos traumas que en el momento no entendía que realmente estaban marcando mi vida. ¿Por qué? Porque no tenía la madurez, era una simple niña. Y yo recuerdo que, o sea, puedo recordarlo hoy en día, como mi mamá me dejó. O sea, me dejó en casa de mis abuelos. Un día mis abuelos, pues relajando, le dijeron que me dejara. Y ella, sin tener una razón apropiada, pues de 6 días de nacida me deja en casa de mis abuelos. Pues entonces fui criada por mis abuelos hasta que a una cierta edad yo me entero de que mis abuelos no eran mis padres. Fue algo que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque yo decía cuál era la razón, o sea, cuál fue el motivo, por qué mi mamá no pudo tenerme, por qué mi papá no pudo tenerme, no pudo poder desempeñar ese rol de padre que todo niño, que todo adolescente necesita, ver esa figura tanto materna como paterna. Pues entonces, en ese justo momento en el que yo me entero de que mis abuelos no eran mis padres, pues nace en mí un rencor. Wow. Pero vengo de atravesar desde niñas lo que es el bullying, lo que es el maltrato, cuando dentro de mis compañeros de clase al principio yo era la que todos maltrataban, yo era la que todos bofeteaban, yo era de la que todos se burlaban. Yo recuerdo que desde niña yo fui de aquella jovencita de la que se formaba, como uno dice en buen criterio dominicano, pues entonces mi cara se llenó de acné. ¿Qué es eso, acné? Acné son todas esas espinillas, todas esas marcas que le salen en el cutis. Wow. Pues para mí fue algo muy deprimente cuando un día yo vengo del colegio, del liceo, en el que en ese momento yo estaba estudiando, y veo como mis supuestos amigos me han hecho una figura en la pared.
Horrible. Burlándose de mí. Pero lo que te salió acá en el cutis, Anet, ¿qué fue lo que provocó eso? Quizás fue la depresión o tú dale. Sí, en cierta forma fue las partes depresivas, o sea, esas áreas depresivas que nadie conocía por las que yo estaba atravesando. ¿Y qué edad tú tenías cuando te diste cuenta que tus padres te habían abandonado? Alrededor de 11 o 12 años. 11 años. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Quién te lo dijo? O sea, yo recuerdo que los mismos amiguitos que vivían cerca de mí, los vecinos, pues comenzaban a burlarse de mí cuando mi papá en aquel momento era la oveja negra de la familia. Dios. Yo tenía la figura de aquel hombre al que siempre era un dolor de cabeza para mi mamá, la que yo pensaba que era mi mamá, que al final de cuentas resultó ser mi abuela. Y entonces cuando por una amiguita que comienza a burlarse de mí, a decirme, tu papá es Luis José, tu papá es Luis José, donde yo veía a mi papá como aquella oveja negra de la familia, al que era el dolor de cabeza, al que daba tormento, el alcohólico, al que así como mucha gente lo quería, mucha gente lo menospreciaba por su condición en la que estaba. Y entonces eso fue algo que marcó mi vida. Pues entonces cuando yo me entero que también mi mamá, mientras estaba embarazada de mí, él intentó arrojarla por la escalera. Dios, él estaba bajo el afecto del alcohol. Sí. Pues entonces ellos los dos no tenían un temor de Dios, vivían una vida desordenada. Y yo enterarme de todos esos sucesos que sucedieron mientras mi mamá estaba embarazada de mí, o sea, las constantes peleas que yo tenía, pues para mí fue más frustrante. Pues entonces donde nace un rencor en mí hacia aquel hombre que yo veía como un tío, pero después me entero de que es mi papá. Y luego en la escuela yo recuerdo que tras todos esos maltratos, fue escondiéndose en mí una ira, una rabia, una impotencia, porque yo decía, ¿por qué mis padres no pueden venir a una reunión de la escuela? ¿Por qué mi papá tuvo que dejarme? ¿Por qué mi mamá no quiso tener esa responsabilidad de cuidarme, como todo niño siempre desea? Pero, de todos modos, fui bendecida porque tenía el afecto de mis abuelos. Y cuando te diste cuenta de ese caso, que te diste cuenta quién eran tus padres, ¿qué actitud tomaste con tu abuela? Quizá le reclamaste, la cuestionaste y le dijiste a ella, ¿por qué no me dijiste? Etcétera. O tu abuela sabía todo. ¿Cuál fue tu actitud cuando te diste cuenta de eso? O sea, mi actitud hacia ellos, gracias a Dios, no fue cambiable. O sea, no cambió en cuanto, o sea, no pude sentir rencor, no pude sentir ira. ¿Por tus padres o tu abuela? Por mis abuelos no. Okay. O sea, sí aprendí a amarlos porque yo decía, bueno, pero por lo menos ellos me aman y me dan el cariño, me dan el amor que realmente yo merezco. Pero entonces sí creció un rencor. Sí, creció un resentimiento hacia mis padres, porque yo decía, es que no encuentro motivo, es que no hay razones. Luego, después al tiempo, mi madre se va a vivir a Italia, pues entonces, aún ella viviendo cerca de mí, no teníamos ese contacto consecutivo, no era constante el hecho de yo poder verla. Yo sí la veía, pero la veía muy pocas veces. Entonces, ya comienza, en vez de ser aquella Rosy tímida, aquella Rosy que estudiaba, que era meritoria, ya comienza a convertirse en la Rosy iracunda. Dios. O sea, el rencor ya te estaba impulsando a cambiar de carácter. Exactamente. Ya después de yo ser la Rosy a la que todos los amiguitos la golpeaban, entonces comienzo yo a golpear a todo el que me queda alrededor. Dios. Entonces viene una sed, un deseo de venganza, viene ese deseo de yo poder dar lo que yo estaba recibiendo, porque yo estaba recibiendo maltrato. O sea, yo recuerdo que comencé a comportarme de una manera muy inadecuada, comencé a ser malcriada, comencé a ser desobediente, ya yo no quería escuchar lo que me decían mis abuelos, porque había un rencor que estaba trabajando en mí y que según iban pasando los años, iba creciendo dentro de mí. Y en la escuela tú obviamente peleabas, ¿verdad? Sí. Y el director, los profesores, ¿qué decían? No, ellos en cierta forma me amaban porque había como una, ahora yo entiendo que era una grasa que desde mi niñez fue depositada, pero que en aquel momento yo no sabía cómo llamarlo, no sabía si... ¿No llegaron a expulsarte del colegio? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Yo era la Rosy a la que entonces todos los estudiantes le tenían miedo. Dios. Sí había en mí una cualidad de ser muy sociable. Yo tenía una cualidad que era muy sociable, pero a la vez tenía como ese respeto. O sea, todos comenzaban a tenerme miedo, todo comenzaba a tenerme ese temor, porque todos querían estar cerca de Rosy, porque querían estar frío con Rosy, como uno dice. Pero exactamente, pero entonces cuando ya yo comienzo a ser adolescente, comienza a expandirse el nombre de Rosy, comienza a conocerse Rosy. ¿Por qué? Porque todos querían estar cerca de Rosy, porque Rosy era la que todos le tenían miedo. Yo recuerdo que yo, de adolescente, eso sí, participaba en todas las actividades de la escuela, yo siempre fui meritoria, nunca tuve problema
en mi casa por no estudiar, sí por mi comportamiento, porque yo era la rebelde, o sea, yo era lo que yo decía, eso era. Había una rebeldía dentro de mí que sí estaba desarrollándose, pero entonces cuando comienzo a comportarme de tal manera, yo recuerdo que habían ciertos maestros que sí pudieron discernir, sí pudieron presenciar, darse cuenta de que algo había en mí. Y esto me da a entender a mí de que cada vez que nosotros vemos a un joven o a un adolescente o a alguien mostrando comportamientos inadecuados, hay una raíz. Así es. Hay una amargura, hay un dolor, hay un rencor, hay quizás un rechazo, hay quizás un abandono que muchas veces desconocemos. Y es por eso que hoy en día yo puedo agradecerle al Señor porque me puedo identificar con ese tipo de personas hoy en día, porque yo entiendo que no son ellos. Hubo una marca. Exactamente, hubo una marca desde la niñez, hubo un comportamiento quizás de sus padres, quizás de un vecino, quizás de un familiar, de un tío que marcó. Ahora, cuando te diste cuenta quién era tu padre en realidad, ¿tú lo veías o ustedes llegaron a verse frecuentemente? Sí, porque mi papá vivía donde yo vivía, pero yo lo veía como mi tío. Okay. Ya entonces comenzaron los pleitos entre él y yo, siempre vivíamos discutiendo, siempre había una controversia. Yo recuerdo que en ciertas ocasiones que él intentaba golpearme, mis tíos tenían que interceder porque ya no había, o sea, no había un respeto. O sea, lo que en mí hacia él había era un rechazo, y un rechazo que también creció en él. O sea, y yo decía, ¿cómo es que él, siendo mi padre, él fue que me dañó desde niña, cómo es que él puede tratarme así? Entonces ya era como una ira de ambas partes. Exacto. Pero lo que me impacta y es que yo no entendía, o sea, yo no entendía, Joselito, que en aquel momento esas áreas que fueron marcadas en mi vida, hoy en día podrían ser de bendición para mí. ¿Por qué? Porque puedo colocarme en el lugar de aquel joven, puedo tener la capacidad de comprender a aquel adolescente que está pasando por trauma. El Señor ha permitido que en su misericordia yo tenga la gracia para poder lidiar con este tipo de situación cuando yo puedo discernir, claro está, por la palabra y por el mismo Espíritu Santo, cuando un adolescente está pasando por dicha situación. Ahora bien, es tremendo este testimonio, esto me ha impactado muy fuerte. Ahorita me dijiste que tu madre se había trasladado hacia Italia, ¿verdad? Cuando te diste cuenta ya en realidad que ella era tu madre, ¿ustedes tuvieron contacto, tuviste contacto cuando tu madre se trasladó a ese país? Sí, siempre teníamos contacto, porque inclusive ella vivía cerca de donde yo vivía. Entonces, cuando te diste cuenta, ¿cuál fue tu actitud hacia ella y cuál fue la actitud de ella hacia ti? O sea, ¿hubo el mismo choque con tus padres que con ella? No. Siempre había un roce, siempre, o sea, de mi parte siempre había una acusación, siempre había una incógnita, siempre había un menosprecio. Yo trataba de tener una buena relación con ella, pero independientemente de que ya ella sabía que yo entendía toda la historia, o sea, aún así tampoco se buscó la manera de, un ejemplo, si ella se iba a Italia, cuando regresaba tampoco teníamos ese vínculo. Yo recuerdo que para yo poder tener contacto con ella, yo tenía que salir a buscarla en todos los juegos de baraja. Dios. Yo tenía que batallar, o sea, en vez de ella venir y decir, bueno, déjame yo aprovechar el momento que tengo aquí para compartir con mi hija, para quizás irme a un parque, irme a un cine, salir un día con ella, dormir un día con ella. O sea, yo no tengo un recuerdo de yo decir, yo dormí un día con mi mamá. Wow. Yo no tengo un recuerdo de yo decir, bueno, yo fui a un parque con mi mamá. Yo no tengo un recuerdo de decirte, yo recuerdo tal día que yo compartí con mis hermanos y con mi mamá, porque nunca lo hubo. Pero aún así el Señor, después yo fui creciendo, pues eso como que iba mejorando hasta que llegó el momento en el que después que yo terminé el bachiller, yo recuerdo que terminé el bachiller a los 16 años de edad. Oh, qué bien. Gloria al Señor. Pues entonces a los 18 años de edad yo salgo embarazada. Amén. Cuando salgo embarazada entonces de mi primer hijo, me sacan de la casa. Dios, un proceso muy fuerte. Me sacan de la casa, yo recuerdo que pasé muchísimas cosas. Cuando te sacaron de la casa, ¿para dónde te trasladaron? Me fui a casa de una amiga que tenía un hermano que hoy en día le agradezco, todavía llevamos una buena relación, todavía ya mi hijo tiene la edad que tiene, y yo recuerdo que con ese joven llamado Diógenes, oye, somos como hermanos, todavía se ha mantenido el respeto, porque yo recuerdo que él era como mi protector, aún él siendo del sexo opuesto, aún él siendo hombre, siempre cuidó de mí, siempre me protegió, siempre estuvo para mí. Yo recuerdo que los días que yo no tenía para comer, de su comida él la llevaba y la compartía conmigo. Dios siempre pone, a pesar de nuestros errores, Dios siempre pone a alguien. Exactamente. ¿Y qué pasó con el padre de tu niño? Fui maltratada también. Wow. Vino una separación. Yo recuerdo que yo me separé de él estando embarazada, porque mis padres tampoco nunca aceptaron la relación que yo tenía con él. Después de tener una relación de 4 años con él, pues cuando salgo embarazada, ellos no la aceptan, me voy a la calle.
y pasó muchísimas cosas, cosas que solamente Dios y yo sabemos y que son muy personales. Y tú no podías contar un poquito a través del rencor que tú tenías, la situación de tus padres, luego te casaste a temprana edad, luego te sacaron de la casa. ¿Qué fue lo que te llevó a la calle? O sea, ¿tuviste ambiente donde quizás querían profundizarte en el pecado? Claro. O no puedes decir, aparte de la experiencia, ¿qué experiencia pasaste en la calle? Mira, yo recuerdo que yo comencé a alcoholizarme estando embarazada. Yo comencé a andar, yo recuerdo que todos los jóvenes que en aquel momento estaban perdidos en la calle, lo que uno le llama delincuentes, pues entonces todos me conocían, yo tenía el respeto de todos ellos, y es entonces donde crece en mí lo que es el alcohol. Yo comencé a desahogarme en la bebida, recuerdo que el Señor me libró porque casi llegó al punto no de consumir, sino de ser vendedora de droga. Dios. Y el Señor me guardó. O sea, yo no entendía que el Señor desde aquel momento tenía una misericordia hacia mi vida que hoy en día puedo entender, porque me libró de muchos problemas. Yo recuerdo que yo comencé a frecuentar en discoteca, aún estando embarazada. Dios mío. En discoteca, en muchísimos sitios de peligro, en puntos de droga, ya yo iba. O sea, yo iba a un punto de droga y compartía como si fuera un parque. ¿Nunca llegaste a caer presa? O sea, porque no. Cuando las personas están en esos puntos, no. siempre se tira la policía. Yo recuerdo que un día, o sea, el Señor siempre puso personas. Hoy yo puedo entender cómo el Señor, creo en el ministerio de los ángeles, porque yo entiendo cómo, hoy lo puedo entender, en aquel momento no lo entendía, cómo el Señor en diferentes ocasiones, me acuerdo, yo recuerdo que un día yo venía con una funda de marihuana, porque ese día no tenía para comer y la oferta que recibí ese día fue para yo poder ser vendedora y se tira la dirección. Y Dios tenía tanto control de mi vida, Joselito, desde aquel momento, desde mi niñez. Yo entiendo que todo lo que yo pasé pudo haber sido peor, pero su misericordia todo el tiempo me guardó. Y su gracia y su favor. Y yo recuerdo que uno de los que trabajaban en la dirección de droga, pues me conocía y me dejó ir. Y después yo me senté y dije, wow, Dios me guardó. Pero todavía seguía metida en el mundo del pecado, todavía seguía. Todas las discotecas que en aquel momento eran las más peligrosas, que iban los más delincuentes, que se armaban los problemas grandes, ahí estaba Rosy metida. O sea, yo comencé a conocerme porque también bailaba mucho. Yo bailaba mucho. Yo recuerdo que yo hasta ganaba concursos de baile. ¿Pero tú estabas embarazada o antes? Antes y después, aún embarazada. My God. Pero tú, el alcohol que te tomaba, ¿no perjudicó la criatura que tenía dentro? El Señor me guardó y tampoco perjudicó. Dios, y a través de, mientras tú bailabas, ¿no llegaste a caerte? Oh, my yo God. Recuerdo, no, yo recuerdo, mira, yo Dios. recuerdo que un día yo andaba con un amigo mío en una pasola y nos caímos. Y fue por Villa Consuelo. Estando embarazada. Y todo el mundo, cuando ese Rosy, porque te digo que me conocían en todo, en Villa Francisca, en Villa María, en Villa Consuelo, en todos lados me conocían, en todos los sitios peligrosos, en Guachupita, en Lopina, en todos lados me conocían a Rosy. Porque entonces me apodaron la Chaveta. Yo era aquella Rosy que andaba con un cuchillo 24/7. Ahora, ¿de dónde surge? Ay, Dios mío, esto está tremendo. Mira, Dios ha sido bueno. ¿De dónde surge ese nombre de la Chaveta? Yo recuerdo que yo tuve un problema porque yo era muy violenta, o sea, yo comencé mi nombre comenzó a expandirse porque yo era la Rosy a la que, yo peleaba hasta con los policías, yo hasta a los policías yo le daba. Dios mío. Y entonces hasta los hombres me tenían miedo. Llegó Rosy. Pero mira, es algo que hoy en día uno puede entender cómo el enemigo nos engaña, cómo el enemigo nos pone una venda, que nosotros creemos, como dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero al final son caminos de muerte, porque en aquel momento yo pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba bien, porque desde que yo me levantaba, yo tenía que andar con un cuchillo enganchado. Yo recuerdo que en aquel momento yo andaba con la gilet en la boca. Ay, Padre. Porque que yo tenía que estar 24/7, yo tenía que estar activa por si alguna de las personas con las que yo había peleado o de las que yo había agredido venían hacia mí. Tú tenías muchos enemigos, Sí. Y obviamente, dame ver, tú llegaste a cortar a algunas personas. Muchísimas. Muchísimas personas. Sí. ¿Y qué experiencia tuviste? O sea, ¿trataron de matarte en una ocasión? En una ocasión yo recuerdo que yo tuve un percance, un problema. Yo peleé con un joven que inclusive criado conmigo, homosexual, y él de la nada, él me tiró a agredirme, me tiró una puñalada, pero yo lo agredí, todavía aún así yo herida, yo lo agredí a él,
Entonces Dios me guardó, o sea, todo el tiempo el Señor tuvo cuidado de mi vida, todo el tiempo el Señor tenía un propósito conmigo, propósito que yo no entendía y que hoy en día yo puedo darle gracias al Señor. O sea, yo me pongo a analizar mi vida, Joselito, y yo tengo demasiadas razones de por qué serle fiel a Dios, de por qué obedecer al Señor, de por qué servirle, de por qué dar de gracia, todo lo que de gracia yo he recibido, porque yo entiendo hoy que todo fue necesario. Amén, gloria al Señor. Pero yo recuerdo que yo peleaba con alguien y llegaba un momento en el que a escondida yo le lloraba al Señor. Yo le decía, Señor, yo no quiero ser así. Señor, yo no quiero ser violenta. Señor, yo no quiero beber. Señor, yo no quiero hacer tal cosa. Señor, mira, ayúdame. Pero me queda claro de que solo no podemos, de que se necesita una interferencia divina, de que se necesita una intervención. A pesar de que todavía tú no habías conocido a Dios, había un vacío dentro de ti. Sí, claro. Y tu espíritu clamaba por misericordia. Claro que sí. Amén. Porque yo desde niña, mi hermano, yo tengo un hermano que es pastor, el pastor Ramón Peña, desde niña él me llevaba a la iglesia. Y yo puedo yo puedo dar testimonio de que esa palabra ha dado cumplimiento en mi vida. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve un problema, un conflicto con una joven, que yo corté a una joven, yo recuerdo como que el pastor Santiago Ponciano profetizó mi vida. Yo con la edad de 17 años. Dios. A la edad de 17 años yo recibí mi primera profecía, que yo recuerdo que fue la primera vez que yo no llegué a cárcel de que pero yo caía mucho preso en destacamento, ya todos los destacamentos a mí me conocían. Y yo recuerdo que la primera vez que yo tuve un problema, pues me pusieron a libertad asistida. Yo tenía que ir cada cierto tiempo a firmar esa libertad. Y yo me fui a casa de mi hermano. Y recuerdo que el pastor Modesto, que en Estados Unidos, que pastor en Estados Unidos, y el pastor Santiago Ponciano, yo siempre frecuentaba en la casa de Santiago Ponciano, fue la primera profecía que dio en mi vida. Dios. Y yo recuerdo que él me dijo, Joselito, como hoy, no la miren a ella como la joven problemática, esa muchacha va a ser evangelista. Dios mío, Padre, esa palabra marcó tu espíritu. Y yo recuerdo que esa palabra yo la recordé en estos días. Wow. O sea, yo no recordaba porque no había un temor de Dios en mí. O sea, mi vida estaba inundada de pecado, de inmundicia. Había una venda en mis ojos, yo no podía entender. Pero a pesar de esto, Dios estaba mirando que de ti iba a sacar una gran evangelista. Amén, así es. God. Esto es fuerte. Las personas que están viendo este video, compártalo, hermano. Compártalo, que yo sé que será de bendición para toda una generación. Me llamó la atención algo que acabaste de tocar, y era que tú decías que llegaste a visitar casi todos los destacamentos. ¿Y tuviste alguna experiencia en alguno de esos destacamentos? ¿Te chocaste con alguna enemiga tuya, un enemigo tuyo? ¿Qué pasó? No, porque si yo llegaba al destacamento yo le daba a todo el que estaba ahí. Ay, Dios, pero estaba bien. Sí, te estoy diciendo porque es que lo que había en mí era tan fuerte algo que yo lo desahogaba con ira, con pelear, todo lo mío era ira. ¿Qué experiencia tuviste en uno de los destacamentos? Mira, yo recuerdo que en uno de los destacamentos yo había tenido un inconveniente con una señora. Mira, le doy gracias a Dios también, Joselito, que cuando yo me convertí yo tuve la capacidad de pedirle perdón. Gloria a Dios. O sea, yo le pedí perdón a cada persona a la que yo lastimé, a la que yo herí. Y te puedo decir que la gloria del Señor, todas esas personas que yo tuve un conflicto en el tiempo pasado, todas son amigas mías. El Señor puso en mi corazón inclusive orar por esas personas. He podido ver personas que desde mi niñez, para la gloria del Señor, yo quizás tuve un conflicto en determinado momento. Hoy en día también le sirven al Señor porque el Señor puso en mi corazón poder interceder por ellas. Porque yo entendía que también tenían una necesidad de Dios. Y yo recuerdo que un día en un destacamento, yo peleé con alguien que me provocó, porque muchas veces llegó un momento determinado en mi vida que ya yo estaba cansada, o sea, ya yo estaba cansada de tanto problema, y yo tenía la necesidad de darle un cambio a mi vida, pero sola yo no podía. Y una persona me provocó, y yo no quería, yo le decía, yo recuerdo como hoy, yo le decía, Señor, yo no quiero pelear más, Señor, yo no quiero, Señor, ayúdame, pero ya esta persona ya estaba encima de mí, ya yo no tenía otra opción, porque, ¿qué iba a hacer? Y yo recuerdo que yo la herí a ella, caí presa ahí en el destacamento, o sea, fue injusto, en cierta forma yo lo pensaba que era injusto porque me metieron presa solamente a mí. Y cuando la jueza, después yo tenía tantos días que la abogada que me conocía se da cuenta, dice, pero es que eso fue injusto porque todo el mundo se dio cuenta que ella me provocó a mí, que yo no quería pelear. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que, o sea, en esta ocasión, o sea, yo no provoqué el problema, pero eso trabajó en mi vida. Y yo pude entender que independientemente de todo, el Señor en el destacamento trató conmigo. Y yo decía, Señor, gracias, porque de todos modos tú has tenido misericordia de mí, porque yo no pude caer en Najayo. Yo tuve amigas, mi mejor amiga en aquel momento estaba presa en Najayo. Yo recuerdo que yo iba. Todavía allá en Najayo creció mi fama.
Porque todas esas mujeres que estaban presas, que eran delincuentes, que eran conocidas, lo que era en el bajo mundo, toditos también me conocían a mí, porque ya yo era amiga de una de las que era la matatana en aquel momento. Y yo pude ver cómo el enemigo, que Jehová lo reprende en el nombre de Jesús, te envuelve tanto en el pecado que tú entiendes, tú te sientes cómodo, pero tú no te das cuenta de las consecuencias que tú estás arrastrando, las consecuencias que pueden venir para tus hijos. Exactamente. Entonces, le doy gracias al Señor porque entonces tuve mis 2 primeros hijos, pero yo mis hijos siempre los tenía apartados porque yo decía, yo no sé qué persona puede venir a lastimarme, yo no sé qué persona puede venir a hacer algo a mis hijos. Y no podía tener esa relación, no podía tener ese desenvolvimiento con mis hijos de poder salir porque había un temor en mí. Pero me gusta algo, es que cuando yo vengo a los pies del Señor, Joselito, mira. Ahí es que está el punto, oye, Dios wow, mío. de verdad. ¿Quién te hizo el llamado? No, yo vine a los pies del Señor por dolor. Ejemplo, ¿qué tipo de dolor? Mira, yo recuerdo que mi expareja, que con el padre de mis 2 hijas, me había sido infiel. Dios. Él me fue infiel y entonces, como te dije, yo era una persona iracunda. Lo primero que yo hice fue agredirlo. Wow. Yo lo agredí, yo recuerdo que un 6 de enero yo lo corté a él, o sea, yo lo agredí de mala manera, él se vio muy delicado de salud. Sí. Y ya ahí el Señor trató conmigo. O sea, ya yo estaba tranquila, ya yo no andaba en la calle, tenía una estabilidad. Sí. ¿Él puso una querella? Sí, ¿Qué pasó? No, él no puso querella, él me perdonó. Después de eso volvimos a tener una estabilidad, a formar una familia, tuvimos las 2 niñas pequeñas. Pero ya eso fue 6 de enero, Día de Reyes, pero ya el 24 de enero yo recuerdo que por yo complacer a una amiga que cumplía años, yo salgo con ella. Ella cumplía años, yo no quería, pero me fui y tuve un accidente. Dios. A mí me atropelló una guagua de policía. Dios mío. Una guagua de policía me atropelló, un policía falleció, yo quedé postrada en cama. Wow. ¿Y qué yo me leccioné toda la columna y yo recuerdo que yo hice pacto con el Señor desde la ambulancia. Yo recuerdo que cuando sentí el impacto fue en la misma puerta donde yo iba. Las únicas palabras que se dieron de mi boca, Joselito, fue Dios, Dios, Dios. Es por eso que yo me identifico tanto con esta palabra que se encuentra en Salmo 34. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Wow. Yo recuerdo que yo clamé al Señor y el Señor inmediatamente oyó mi petición. Lo que el carro iba arrastrando, chocamos con la pared de una escuela. El teléfono público se cayó en el carro. Yo recuerdo que el carro estaba cogiendo fuego atrás y todo el mundo, los que andaban conmigo salieron del carro. Yo me quedé sola, atascada en el carro porque ya yo no podía moverme. Y ahí yo le decía, Señor, por favor, ayuda. Señor, necesito que me ayude. Santo Jesús. Yo recuerdo que lo que yo escuchaba, porque un joven al que le agradezco y llevo una perfecta relación con él, cuando él vio, dijo, ese es Rosy. Yo nada más entre voces, así, entre lejos, yo ese es Rosy. Oye, eso se inundó de gente. Oye, una de las cosas que el Señor ha tratado conmigo, yo le doy de consejos siempre a la gente, es el hecho de uno poder llevarse bien con los vecinos. Amén. Así es. Porque cuando tú tienes una buena relación con los vecinos pueden llegar primero que tu familia. Yo recuerdo cómo el Señor puso esa gracia y cómo llegó tanta gente a auxiliarme. Oye, eso se llenó, Joselito, en un instante. Yo recuerdo que me llevaron en la ambulancia, cuando llaman al 911, y yo comencé a tratar con el Señor, yo comencé a hacer pacto con el Señor. Yo le decía, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces lo desordenada que es mi vida, tú conoces todo lo que llevo dentro de mí, todas mis debilidades. Si tú entiendes que yo me voy a parar de esta cama para volver a lo mismo, déjame postrada en cama. Dios. Porque Dios hay que serle sincero. Amén. Dios no conoce, pero hay que tener una sinceridad con el Señor. Amén. Yo le decía, Señor, yo necesito que si tú me paras de aquí, por favor, cambia mi vida porque ya yo no puedo más. Gloria a Jesús. Y yo sentí en ese instante cómo el Señor, cómo su misericordia pasó sus manos por mi columna. Cuando me llevan al hospital, los médicos no lo creían. ¿Qué pasó? No tenía un hueso roto. Yo no tenía un hueso roto. Ellos decían que ellos no entendían. Yo no tenía un hueso roto. La otra joven que iba con los policías, porque los policías estaban fuera de su horario, estaban bebiendo, tomando alcohol, y ellos fue que nos atropellaron a nosotros. Gloria a Jesús. Y entonces ahí yo hice pacto con el Señor. Desde ahí yo recuerdo que jamás yo dejé de interceder, yo dejé de orar con el Señor, de tener esa relación íntima con el Señor. Yo comencé a darle gracias al Señor. O sea que tu llamado
fue directamente entre Dios y tú. Así es. Oh my God. Entonces, ¿quién te hizo la confesión de fe? Yo recuerdo que lo que eran mis pastores, yo recuerdo Francisco Abreu, como mi abuela se congregaba en la iglesia Fuente de Vida, ellos fueron a visitarme y ellos me preguntaron y yo dije que ya yo había hecho pacto con el Señor, pero fue con ellos con quien yo hice. Pero en el momento que tú hiciste el pacto con Dios, ¿cuántos días duraste en el hospital? Increíble, el otro día me dieron de alta. Es que los médicos no lo creían. Dios mío. Es que ellos no lo La creían. gente se quedaron impactados. Porque todo el mundo pensó que yo había muerto. Oh my God. O sea, yo sí duré un pequeño plazo de tiempo en el que yo no podía caminar normal. Yo tuve que coger terapia en rehabilitación. Yo recuerdo que mientras más yo me sumergía en mi intimidad con el Señor, yo sentía la mano del Señor obrando en mi vida. Y el Señor de verdad que me dio a entender, Joselito, cómo su misericordia hacia nosotros supera nuestras expectativas. Porque yo decía, ¿cómo es posible que Dios ponga sus ojos en mí? ¿Cómo después de todo lo que yo hice? ¿Cómo es que después de tantos pecados, de tantas faltas, de tantas debilidades, cómo el Señor, conociendo quién yo fui, cómo Él puede amarme? Y ahí me da a entender lo grande, la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Cuando después que te dieron de alta, ¿qué día te trasladaste, o sea, a la iglesia? O sea, inmediatamente. Yo recuerdo que hasta el sol de hoy, que ya de eso hace 7 años, yo te puedo contar las veces que yo he dejado de congregarme. Yo no dejo de congregarme por nada. Mío, eso es fidelidad ante la presencia del Es Señor. que yo soy muy delicada con lo que me dice la palabra. La Biblia dice que no dejar de congregarnos, como tienen mucho de costumbre. Hay gente que hasta por una mínima lluvia no quieren congregarse. Mira, yo me voy con aguacero. Hasta nublarse. No, a mí no me importa, yo me voy. En el mundo hay personas que aunque lloviera, pasara lo que pasara, seguían la rumba. Es que yo decía, oye, mi lema cuando estaba en el mundo era: aquí nadie va a dormir. Porque yo sabía amanecer de pito a pito. Entonces a mí nada me impedía que yo me fuera para una discoteca, nada me impedía que yo me fuera para la calle. Entonces yo entiendo que lo que yo le daba al mundo, todo el tiempo que yo desperdicié en el mundo, yo tengo que dárselo con más calidad ahora al Señor. O sea, nunca voy a estar de acuerdo en que una gente gaste su energía en el mundo y que entonces sea limitada para servirle al Señor. ¿Por qué? No, es que nunca voy a entender eso. Entonces, cuando comienzo a congregarme, ya mi vida va buscando sentido y verdaderamente yo te puedo decir, mira, yo a veces digo que el Señor ha pensado que yo soy Job, porque todavía aún dentro del Evangelio he tenido que pasar muchas situaciones. Ya después de que el Señor obra en mi vida, yo comienzo a formarme, comienzo a congregarme, mi familia, el Señor me devuelve mi familia, mi estabilidad, tengo mis 2 niñas pequeñas, comienzo a fluir, comienzo a predicar, comienzo a ministrar, comienzo con el ministerio en la cárcel, yo comienzo a visitar la cárcel. Pero hace 2 años atrás, yo paso el peor de mis procesos. Dios. Es entonces cuando enfermo. Oh my God. Nos quedan unos minutitos, ¿verdad? Gloria al Señor. Algunos 5 minutos más o menos nos quedan. Entonces vamos a aprovechar estos 5 minutos porque esto viene segunda parte, señores. Vamos, comparta este video que yo sé que va a cambiar la vida de muchas personas que nos están viendo a esta hora. Yo sé que será de bendición en estos 5 minutos de los 2 años para acá. Lo perdí todo. No, repite eso otra vez. Lo perdí todo. ¿Y qué pasó con tu vida? ¿Te descarriaste o seguiste hacia adelante? No, seguí firme en el Señor. Yo recuerdo que para mí, de las cosas más fuertes, mira, y que no había testificado eso, fue yo encontrar yo misma a mi esposo siendo infiel. Gloria a Dios. En mi casa. Yo había pasado un proceso de salud, me tuvieron que operar de una arteria, me diagnostican hipoplasia vertebral, duró 3 meses que no sabemos cuál es el diagnóstico, me tienen que interferir quirúrgicamente, me doy cuenta de que él tenía una deuda en la casa, tengo que entregar la casa, me quedo en la calle con mis 2 niñas pequeñas, muy fuerte. Me da una recaída, me internan, caigo en depresión, intento suicidarme aún dentro del Evangelio y fue algo que realmente Dios y yo sabemos. Todo de repente. Todo de repente. Y yo decía, pero ¿y cómo yo sirviéndole al Señor? ¿Cómo yo en mi ministerio? ¿Cómo yo caminando y haciendo las cosas bien? ¿Por qué? No te puedo decir que no llegó ese momento de incógnita, porque sí llegó. Pero entendí que mi solución fue refugiarme en el Señor. Amén, así es. Me vi sin nada, Joselito, lo perdí todo, con mis 2 niñas pequeñas, todo, separada después de tantos años de matrimonio. Algo muy fuerte. Entonces vienen las humillaciones, las burlas. ¿Cómo es que tú siendo cristiana parecido a lo de Job? ¿Cómo es que tú siendo cristiana, pues entonces el Señor permite eso? Y yo recuerdo que yo solamente decía algo.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios mío. Me ha quedado claro de que nada de lo que yo he perdido, estoy como Pablo, todo lo tengo como basura porque me quedó el Espíritu Santo. Dios nunca me dejó. Cuando tu familia llegaron a ver ese momento difícil que tú estabas pasando, ¿qué ellos te decían? ¿Llegaste a recibir, te cuestionaron? Mucha gente. Oh. Todavía hoy en día mucha gente. No entendía también cómo fue que yo tuve la capacidad de perdonar a una de las mujeres con la que mi esposo me fue infiel. Sí. Tuve que orar por ella, ya para gloria de Dios también se convirtió. Gloria a Jesús. O sea, ¿cómo después de yo, Dios. oye, esas son cosas que solamente Dios las hace, Amén. cómo después de ser una persona iracunda, rencorosa, cómo el Señor pone en mí la capacidad de poder perdonar? Pude perdonar a mi esposo, aunque independientemente no volvimos, él hizo su vida, tuvo una hija, independientemente de la infidelidad, yo tuve la capacidad de poder ofrecerle y otorgarle un perdón a él y a su amante. Gloria a Dios. Y me cabe claro algo, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén, así es. Esto es tremendo. Yo quiero que el mundo entienda que el evangelio no es color de rosa, Así pero es. me llamó mucho la atención una palabra que ella declaró, que ella al ella recibir esos golpes muy fuertes, un proceso de repente, donde ella lo perdió todo, me conmovió una palabra que ella declaró, y fue que ella dijo que cuando ella vio que lo perdió todo, se refugió en el Señor Jesucristo. Ahí es que está el secreto. Hay personas que a veces le sirven a Dios por cosas materiales, pero cuando Dios se lo quita, en vez de refugiarse a Cristo, lo que se refugian al alcohol, o ellos vuelven a vivir Atrás, sí. la vida que vivían antes. Y una de las cosas que yo pude aprender es que el enemigo es tan experto, porque el enemigo aprovecha tu peor debilidad o tu peor necesidad para ofrecerte cosas que a la carne le gusta o a la carne le agrada. Y ella entendió como Job. Ella dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y lo fuerte de esto, que muchísimas personas te cuestionaron. Cuando te cuestionaban la gente y te decía, si tú eres evangélica, ¿por qué Dios permitió estas cosas? ¿Qué tú le respondías a esa persona? ¿Cuál era la palabra correcta que tú le dabas? Él lo sabe todo. Dios. Él lo sabe todo. Esa siempre fue mi respuesta. Gloria El Señor a Dios. sabe. El Señor sabe todo lo que está permitiendo. Solamente decía eso. No te voy a decir que fue muy difícil. Porque después de vivir en un espacio tan grande, cómoda, verme todo, o sea, disminuida en todo. Y yo entendía. Para mí fue difícil, no te puedo decir que no. Pero entendí que Él estuvo y eso Amén. fue suficiente. Amén. O sea, Dios basta. A veces nosotros no nos turbamos por muchas cosas materiales. Claro, toda mujer quiere tener sus exacto, su espacio, exactamente, lugar sus comodidades, tranquilo, pero exacto. yo entiendo es que Dios es más que suficiente. Amén. Así Oye, es. Jesucristo basta, Jesucristo lo llena todo. Para mí no fue fácil porque con mis niñas pequeñas había muchas preguntas que yo no sabía ni siquiera cómo respondérselas a las niñas. Wow. Pero yo le decía, todo va a estar bien. Amén. ¿Cuántos niños tú tienes? 4. 4. Wow, impresionante. 4 preciosos hijos. Ella no aparenta la edad que tiene. No vamos a reservar la edad que ella tiene. Pero es demasiado joven para tener 4 muchachos. La gloria de Dios la premió con esa hermosa familia. Amén. Y yo sé que a pesar de esos procesos fuertes que ella estaba atravesando, ella puso su confianza en el Señor. ¿Cuántas veces, para culminar acá, cuántas veces la depresión te visitó? Yo no sé ni en cuántas ocasiones, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. De tantas veces que la depresión te visitó, ¿llegaste a tener alguna experiencia en una de esas depresiones? Sí, yo recuerdo que cuando yo tuve que entregar la casa y mudarme, yo le dije a la persona que iba a hacer la mudanza que saliera y yo me quedé trancada para suicidarme. Y tenía ese espíritu de suicidio persiguiéndome que me decía, mátate con tus 2 niñas. Gloria a Jesús. Y yo recuerdo que yo estaba en el piso y yo buscaba, pero ¿con qué que me voy a suicidar? Y oí la voz de Dios como quien dice, mira muchacha, párate de ahí que todavía habrá que falta. Y el Señor me guardó. Wow. El Señor me guardó. Gloria Te a puedo Dios. decir que todo lo que perdí, todo mi proceso, todo mi dolor, todas mis lágrimas fueron necesarias porque hoy a boca llena puedo decir, Dios ha sido fiel. Aleluya. Impresionante. A Dios toda la gloria por los siglos de los siglos. Tremendo testimonio. Esto viene segunda parte. Esto me conmovió bastante fuerte. Yo he escuchado muchos testimonios, pero uno de los testimonios que me llamó mucho la atención fue el testimonio de ella, porque a pesar de la juventud que ella tiene,
a pesar de sus preciosos hijos que ella tiene, a pesar de donde Dios la sacó, Satanás le puso un nombre en el mundo y le llamaban la chaveta. Y ahora en el Evangelio le llaman la profeta de Jehová. Amén. La le llaman sierva. la sierva, la evangelista. Amén. Y eso es bueno porque Satanás te pone una identidad en el mundo, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, te pasa como Jacob. Que Jacob tuvo que pelear por su bendición y Dios le cambió la identidad. Le dijo, ya no te llamará Jacob, sino te llamará Israel. Amén. Así que comparta este video, mándele este video a alguien que quizá usted sabe que está pasando por momentos de depresión, está pasando por momentos difíciles, porque esa palabra puede bendecir a alguien. Vamos a aprovechar brevemente para que la ungida levante un clamor por todos ustedes y esa palabra pueda ser productiva y bendecida en su vida. Amén. Padre amantísimo que moras en las alturas, te adoramos, te exaltamos, Señor, bendecimos tu nombre, reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres Dios y que no hay nada ni nadie que pueda igualarse a ti. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres soberano. Señor, toda gloria te pertenece. Gracias por tu favor en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros, aún sabiendo quiénes éramos. Gracias por mostrar tu amor en aquella cruz del Calvario. Yo te presento a cada persona que va a escuchar esta transmisión, Señor. Sé tú con ellos, sé tú, Señor, completando aquella obra que tú empezaste. Tú eres aquel que nunca deja nada a media. Tú eres aquel que nos perfecciona, Señor. Dice tu palabra que todo lo podemos sentir porque tú eres nuestra fortaleza. Yo te presento corazones, Señor, que han sido lacerados. Yo te presento, Señor, personas que se están refugiando en refugios equivocados y que quizás están creyendo que van a buscar una solución. Hoy Dios te dice, en mí está la salida, yo soy la respuesta, yo soy la solución. Venme aquí, Señor, refúgiate, Señor, en esos corazones. Entra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo transformando y convenciendo de juicio y de pecado, y que ellos puedan entender que solamente en ti hay plenitud de gozo, que solamente en ti hay esperanza, que tú eres el agua, Señor, que nunca jamás podrá darnos sed. Gracias, Señor, porque en ti lo encontramos todo. Sé tú completando aquellas familias, Señor, tú conoces a aquellas madres que están batallando, que quizás están orando por aquellos hijos, Señor. Sé tú trayendo redención y restauración en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Impresionante, gloria a Dios, tremenda palabra, tremendo testimonio que ha testificado la ungida y la ministra Rosy Peña. Con ese mismo nombre, Rosy Peña, usted la puede buscar en todas las plataformas digitales, en las redes sociales. Usted la puede buscar en Instagram, en Facebook, YouTube, Twitter. Hay más redes sociales. No tengo Twitter todavía. A ver, por así que te pueden... Sí, Rosy Peña. En Instagram soy Rosy Pena 0909. ¿Rosy Pena o Peña? Pena, porque Peña, es que la ella en Instagram es un problema. Ah, un problema. Sí. Pena. O sea, no es que usted le va a coger pena. No es que usted le va a coger pena. Pero en Facebook sí, soy Rosy Peña. Ok. Por uno aclara a la persona. No es que usted le va a coger pena para que no. Sino que la letra explica que la letra. No, lo que pasa es que no se puede escribir la ñ en Instagram. Entonces, Rosy Pena. Pena 0909. Pero tu nombre no es Pena. No, nada de pena, jamás. Okay. Jamás. En Cristo hay gozo, hermano. Sí. Que Cristo le ama. Así que ya ustedes saben, si usted ve Rosy Pena, no es que usted le va a coger pena, sino que usted sabe. A ver, así que también usted nos puede buscar en las redes sociales, también como Evangelista Joselito Pérez o Joselito el Reino de Dios conectado con excelencia o Excelencia Cristiana.